Feliz Año Nuevo, misioneros, y feliz Día de Reyes, que acabamos de celebrar. Estamos terminando ya la Navidad y seguro que tenemos un montón de motivos para darle gracias a Dios. Y yo quería compartir los motivos que tengo para dar gracias a Dios, aunque aquí en Japón, como ya sabréis por las noticias, ha sido un principio de año bastante complicado. Empezó el día 1 de enero con un terremoto a 400 kilómetros de aquí, en la prefectura de Ishikawa, y un terremoto muy grande. Se dejó sentir aquí, pero de manera muy leve. Y luego el día 2, al día siguiente, un avión, dos aviones chocaron al aterrizar, uno de ellos en el aeropuerto de Tokio, de Narita, y bueno, no sé si es el de Narita o el de Haneda, pero el avión de pasajeros grande, pues todos pudieron salir a tiempo antes de que se incendiase, pero los ocupantes del otro avión militar pues fallecieron todos menos el piloto. Así que han sido 2 días bastante complicados. Con el terremoto, la última vez que vi las noticias, iban ya por 84 muertos y 70 y tantos desaparecidos. Es un verdadero drama. Salía en las noticias una mujer ya avanzada en edad que había perdido a sus dos hijas, que habían venido de Tokio al pueblo para celebrar el Año Nuevo y habían muerto las dos hijas y había muerto también la madre de esta mujer, es decir, la abuela de las chicas, ¿no? Así que esta señora se encontraba que con el terremoto sus dos hijas y su madre estaban muertas. Ha sido bastante dramático y muy complicado. Pero hay algo que me llama mucho la atención y es cómo el pueblo japonés y sobre todo aquellos que les ha tocado vivir en primera persona el terremoto reaccionan, ¿no? Es muy llamativo ver, por ejemplo, cómo se han quedado sin gas y sin agua en aquellas zonas. Y claro, pues tienen que ir con unas botellas a esperar a que venga el camión con un tanque de agua para poder llenarlas y poder tener agua para beber, ¿no? Y se les ve a todos los japoneses como hacen cola para esperar, de manera ordenada, silenciosa, ¿no? En una situación tan complicada como esta en la que quizá en otros lugares hubiéramos reaccionado de otra manera, ¿no? También como un detalle curioso que vi también en las noticias, también para que veáis hasta qué punto el terremoto ha sido algo grande. En un pueblo de la costa, un pueblo que tiene un puerto pesquero, los movimientos de tierra debido al terremoto han sido tan grandes que han aparecido dos islas nuevas, pero esas dos islas están en la bocana del puerto, de manera que esas dos islas que han surgido nuevas impiden que los barcos entren y salgan del puerto, ¿no? Así que también esto un poco para que os hagáis una idea de la magnitud del terremoto. Y luego yo el terremoto lo viví aquí en Osaka y estaba invitado en la casa de una mujer de la parroquia que con otras personas pues había hecho una fiesta de Año Nuevo allí en su casa. Así que estábamos allí en el edificio, yo estaba sentado en el salón, en el sofá, y de repente vi que se empezaba a mover el edificio y me empecé a preocupar. Entonces le dije a la hija de la señora que me había invitado, le empecé a decir en japonés, Biru, Biru, y hacer un gesto así con las manos de se está tambaleando, Biru, Biru. Y ella entendió eh, Biru Yanai, Biru Yanai. Es decir, yo le quería decir Biru, Biru, se está moviendo el edificio y ella entendió que no quiero cerveza. También para que entendáis la diferencia entre estas dos palabras. Os pongo aquí una pizarra y aquí tenéis las dos palabras. Biru, que significa cerveza, y biru, que significa edificio. Así que veis que es
difícil diferenciarlas, pero para los japoneses es fácil, así que hay que tener cuidado con esto porque pueden confundir edificio con cerveza. Bueno, pues esto fue lo que me sucedió. Luego ya sí que se dieron cuenta y empezaron a decir Jishin, Jishin. Jishin es terremoto en japonés. Ya se agarraron a las paredes y a la silla y a la mesa y bueno, ya digo que aquí fue más bien leve. Y luego quería compartir con vosotros también lo que hice en la fiesta de Nochevieja y el Año Nuevo, ¿no? El 31 por la tarde hubo una misa a las 9 de la tarde con los vietnamitas y quise participar de ella. Y fue precioso. En esa misa hubo veintitantos bautizos de bebés vietnamitas y también hubo como 20 iniciaciones cristianas de adultos, 20 vietnamitas no bautizados que recibieron el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Durante un tiempo el sacerdote vietnamita que los acompaña les estuvo preparando y ese día recibieron la iniciación cristiana y fue una celebración preciosa, muy bonita. Tengo muy buen recuerdo de ella. Luego a las 12 de la noche celebramos la misa en japonés y después de celebrar la misa en japonés con 3 japoneses fui a la jinja, es decir, al templo shintoísta que hay cerca de la parroquia, porque aquí en Japón es costumbre en el año nuevo visitar la jinja, el templo shintoísta, y la otera, el templo budista, y hacer allí una ofrenda y hacer una petición. Así que allí ves a todos los japoneses haciendo cola en los templos budistas y sintoístas y ofrecen su ofrenda y luego dan 2 palmadas para llamar a los dioses y que los dioses vengan y les atiendan y después hacen su petición y acompañado de las reverencias japonesas que suelen hacerse, ¿no? Así que esto es costumbre aquí. Eh, y luego me resultó también muy curioso porque el día 1 por la tarde fui con el párroco de la catedral, con el padre Nuno, a ver algunos templos y ver estas costumbres, ¿no? Y allí también descubrí en una hotera budista un espacio enorme donde la gente iba a dejar los amuletos que habían comprado en el año nuevo del año anterior para luego hacer cola y comprar los amuletos para este año, ¿no? Así que también en esto también hay una parte de superstición dentro de esta costumbre, ¿no? De año nuevo de ir a los templos budistas y sintoístas. De hecho, fuimos al templo más antiguo de Osaka, sintoísta, y había tanta gente que no pudimos entrar. Pero yo le dije al párroco, le dije, fíjate, algún día, ojalá, pero esta misma cola que hacen aquí para venir a la hotera, la hagan para venir a la iglesia y pedir el bautismo. Y él me contestó y me dijo algo que tiene bastante profundidad y que es bastante importante, ¿no? Y es que en realidad eh, la mayor parte de la gente que estaba ahí pues el 1 de enero va al templo, hace su ofrenda, hace su petición y probablemente no vuelva a ir al templo hasta el año siguiente, de manera que su vinculación budista o sintoísta al final no es algo que tenga una verdadera incidencia en su vida diaria, no es algo que exija un cambio de vida, una conversión del corazón, mientras que el cristianismo, en ese sentido, es más exigente. Es exigente en el sentido de que pide una conversión del corazón, pide un cambio de vida, pide un tener presente esta identidad a diario, ¿no? En la relación con uno mismo, en la relación con los demás. Y claro, eso es más complicado, es más complejo. Pero bueno, ojalá algún día esa misma cola la hagan en la iglesia para poder pedir el bautismo.
Y otra cosa también que he hecho durante esta semana primera del año ha sido acompañar al párroco en un funeral. He ido a un tanatorio y en el tanatorio hemos rezado un responso por una señora difunta. Y ha sido verdaderamente conmovedor, ¿no? Eso no lo había hecho todavía. Y fue bonito al llegar, nos acomodaron en un tatami con cojines en el suelo. Yo me tuve que sentar en una silla porque no aguanto sentado en las rodillas mucho tiempo, pero aquí en Japón pues desde pequeñitos están acostumbrados a eso y las piernas y las articulaciones las tienen preparadas para hacer este tipo de juego y poder estar sentado sobre sus pies durante un tiempo largo, ¿no? De hecho, las hermanas, las monjas que vinieron con nosotros, se sentaron en el suelo y yo las veía allí sentadas perfectamente y era una imagen muy bonita. Y preparamos un responso, hicimos un responso por la señora difunta y al final del responso, como he visto en otros funerales, cada persona ofrece una flor a la persona difunta y lo hicimos también. Y después de eso, todas las flores que habían traído los centros de flores para la difunta, pues también todas esas flores las cogieron y las metieron dentro de la familia. Los familiares las fueron metiendo dentro del ataúd para llenar de flores a la señora difunta, ¿no? Sus hijos, incluso la madre. La madre de la difunta estaba allí, que era una señora ya anciana y muy mayor. Y al final hubo un gesto muy bonito que me pareció como de una sutileza muy grande, ¿no? Todos los familiares, antes de cerrar la tapa del ataúd, sostuvieron la tapa del ataúd encima de la difunta y antes de cerrarlo, uno por uno, cada uno de ellos fue agachándose y mirando a la difunta y diciéndole una última frase antes de cerrar el ataúd. Y yo pude entender una frase que, o sea, una palabra que todos decían, ¿no? Arigato, gracias. Así que también, pues eso fue muy conmovedor, muy bonito. El poder ser testigo de ese momento, pues le doy muchas gracias a Dios por ello. Y también hay una canción que la escuché ya en un funeral hace un par de meses que murió un sacerdote y hubo un funeral aquí en la catedral y me gustó mucho la melodía, la letra. La canción se titula Mata Aimashou. Mata Aimashou significa hasta que nos encontremos. Sería como una especie de despedida, ¿no? Pues hasta luego, hasta que nos volvamos a ver, ¿no? Mata Aimashou. Y ya he descubierto que es una versión de una canción en inglés, pero cantada en japonés es muy bonita, ¿no? Entonces habla de eso, ¿no? De la partida del ser querido, pero ese deseo que tenemos en el corazón de volver a encontrarnos en el cielo. Así que le he pedido a las monjas de la catedral que cantaran esta canción y la he grabado y para terminar este vídeo pues he hecho un pequeño collage con los vídeos y las fotos de todo esto que os he ido contando y de fondo tenéis esta canción Mata Aimashou hasta que volvamos a encontrarnos y se la dedicamos también a todas las víctimas del terremoto de Ishikawa y a todos los familiares que sufren por la pérdida de sus seres queridos. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene, misioneros. Chica